Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar el tema de hoy día, que es ya la célula superior, que es la célula eucariota, ¿ya? A ver, un repasito. La citología es la rama de la biología que estudia las Célula. células, ¿no? Células, ¿no? Ahora, la célula es la unidad de la vida. Todo ser vivo está hecho de células, excepto los Virus. virus, que son partículas, ¿no? De moléculas. Ahora, la célula nos da la forma, ahí ocurren todas las funciones, guarda todo el material hereditario, genético, en forma de ADN, ¿no? Ahí se inician las enfer Enfermedades. enfermedades Enfermedades. patológicas, ¿no? Ahora, la célula fue descubierta por un científico llamado Robert Hooke, que vio, era su microscopio muy simple, la corteza de una planta, de un árbol. Ahí encontró unas camarillas a manera de celdillas. Parece que de ahí nace el nombre célula, celdilla, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron Theodor Schwann y Matthias Schleiden? Dieron al mundo la teoría celular. Célula. Correcto, cuyos postulados son que todo ser vivo está hecho de células, en las células ocurren todas las reacciones metabólicas, guarda todo el material hereditario y una célula, que eso lo amplió Virchow. ¿De dónde proviene una célula? De De otra. otra. Por procesos de División. división, puede ser bipartición, puede ser mitosis, ¿no? Muy bien. Ahora, en la naturaleza las células adoptan mucha diversidad de formas. Su forma está muy ligada a Su función. a su función, correcto. Las neuronas son estrelladas o multipolares para poder cumplir su función, ¿no? Que es recibir impulsos, transmitirlos. Los globulitos rojos tienen forma de disco bicóncavo para poder circular por todas las arteriolas capilares y llevar el oxígeno puede transportar los glóbulos rojos, ¿no? ¿Por qué las células musculares son alargadas? Para realizar Contracción. la contracción, ¿no? Ahora, el tamaño de las células siempre es microscópico, en general, miden micras, que es 10 a la menos 6. 6. Los virus son más pequeñitos, 10 a la menos 9. 9, correcto, son submicroscópicos. Ahora, ya esto, ¿cuándo un ser vivo es autotrófico o autótrofo? Cuando a partir del dióxido de carbono lo convierte en alimentos, en compuestos orgánicos, ¿no? Si usan la luz del sol, se llaman autótrofos Fotosintéticos. fotosintéticos. Ahí están todas las plantas, todas las algas y un pequeño grupo de bacterias. Si es que en la fotosíntesis expulsan oxígeno al medio ambiente, se llama fotosíntesis Oxigénico. Eso lo hacen las plantitas y las algas. Si no botan oxígeno, como algunas bacterias se llaman fotosíntesis anoxigénico. Anoxigénico. Eso solo lo hacen un pequeño grupo de bacterias, fotosintéticas, obviamente. Cuando un ser autotrófico es quimiosintético, usa energía Química. 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 ¿Cómo obtiene energía química? Por reacciones químicas. Oxida moléculas para sacar esa energía y con esa energía elabora sus alimentos. Ahí solo pertenecen las bacterias. Solo lo pueden hacer bacterias y son muy importantes en la naturaleza, por ejemplo, en los ciclos. En ecología van a ver el ciclo del nitrógeno, que el nitrógeno es clave. ¿Y quiénes participan en ese ciclo? Muchas bacterias. Oxidan compuestos nitrogenados para vivir, para obtener energía. Y van convirtiéndose en nitratos, nitritos, que eso servirá para ser captado por los seres vivos, ¿no? Entonces son muy importantes las bacterias quimiosin, Sintéticos. quimiosintéticas, sobre todo en ciclos como el nitrógeno, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuándo un ser vivo es heterotrófico? Mm, Aquellos que no elaboramos por alimentos, ¿no? Ahí está todo el reino Animal. todo el reino animal, está el reino fungi de los honguitos, está los protozoarios y también está la mayoría de otra Bacteria. vez, bacterias. Por ejemplo, ahí están los herbívoros, carnívoros, omnívoros, etcétera. Están también los carroñeros, ¿no? A ver, esto sí me importa. ¿Qué son seres vivos saprofíticos o saprobióticos? Se alimentan de la descomposición de otros. Correcto, la descomposición de los seres vivos. Ahí están los hongos y otra vez las Bacterias. 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 Por ejemplo, ¿se acuerdan, por ejemplo, en las cadenas alimenticias? Los seres productores son las plantas, van a hacer la fotosíntesis. Vienen los
consumidores. Ahí están pues seres heterotróficos, o sea, hay consumidores primarios herbívoros, consumidores secundarios carnívoros, ¿no? Terciarios, los carroñeros. ¿Y quién termina una cadena alimenticia? Los que los comen a todos cuando se pudren. Los seres Saprofíticos. o seres de la descomposición. Descomposición. Ahí están hongos y bacterias. Muy bien, jóvenes. Ya, con una lámina vamos a repasarlo todo, ¿ya? A ver, ya, un repasito con una lámina, perdón. ¿Por qué se caracteriza una célula procariota? A ver, primera característica, no hay un núcleo definido, porque no existe lo que separaría el núcleo del citoplasma. Se llama la Carioteca. carioteca. No existe, no hay membrana nuclear. Por lo tanto, en la parte central de la célula hay una zona muy parecida a un núcleo, pero no es un núcleo. ¿Qué se llama? Nucleolo. Nucleoide. Nucleoide. Significa parecido a un núcleo. Ahí se localiza la mayor cantidad del ADN. Su ADN es de circular de 2 cadenas y sin histonas. Ahí está su material Genético. genético formando su cromosoma, ¿no? Ahora, estos seres vivos presentan el citoplasma sin organelos. Solo hay Ribosomas. ribosomas, pues, que pesan 70 y ahí se elaboran las Proteínas. proteínas, pues, para que funcione la célula. En el citoplasma encontramos alimentos disueltos, proteínas, ¿no? Azúcares. Y esto me importa, unos fragmentos de ADN circular que se llaman plásmidos, con algunos genes. ¿Para qué lo usan las bacterias? Para pasarse información a otras bacterias. Se llama la Conjugación. conjugación bacteriana. Ese es un proceso en el cual una bacteria le pasa un poquito de ADN a otra bacteria para que su compañerita se vuelva más resistente para los antibióticos, ¿no? Y se vuelvan más potentes las bacterias, ¿no? Ahora, las bacterias, seres procarióticos, tienen membrana celular como toda célula, una membrana hecha de fosfolípidos y proteínas. La membrana va a ser unos pliegues llamados los meso. Lisosomas. Ahí se va a fijar el ADN para su Duplicación. Una vez que tienen 2 ADNs que hacen estas bacterias, se dividen por Bipartición. bipartición y salen 2 bacterias. Muy bien, jóvenes. Encima de la membrana, las bacterias tienen una capa dura llamada pared, Pared celular. hecha de un péptido glucano llamado la Mureína. mureína, que son aminoácidos y azúcares. Si las bacterias solo tienen una gruesa pared de mureína, se les llama las gram Positivas. positivas. Si la pared es delgadita y encima va una segunda membrana, las gram Negativas. negativas. Muy bien. Encima de la pared, en algunas bacterias se desarrolla otra cubierta llamada la cápsula. Una cubierta hecha de polisacáridos glúcidos, que impide que las bacterias sean reconocidas por nuestros glóbulos blancos y no se las podrán comer. Por lo tanto, no las podemos matar tan fácil. Y son las que van a producir Enfermedades patológicas. enfermedades. Correcto, las bacterias patógenas. Pregunta, ¿qué descubrió Alexander Fleming? La penicilina. Correcto. ¿Cómo la descubrió en un hongo que se llama el penicillium? ¿Qué función tiene la penicilina? Impedir que las bacterias desarrollen pared. Pared celular. Por lo tanto, al perder la pared, mueren y gracias a Fleming se empezaron a curar enfermedades producidas por Bacterias. bacterias. Muy bien. Chévere. Ahora, las bacterias desarrollan unos filamentos, uno o más largos tipo látigos, llamamos los Flagelos. Ese flagelo permite que este microbio se mueva, ¿no? Se fija por un cuerpo basal, un gancho, y el tubito es hueco o vacío, simple. Tienen también filamentitos chiquitos llamados pilis, como pelitos rígidos. Eso no son para el movimiento. Es para que por esos pelitos pase los plásmidos, segmentos de ADN, de ADN, ¿no? A ver, ya no me queda claro. ¿Qué es una conjugación bacteriana? Es cuando una bacteria le pasa a otra un segmento de ADN. De ADN. En plan. De ADN. ¿Por dónde pasa el ADN? Por un tubito llamado Pili. pili. ¿Para qué una bacteria le pasa ADN a otra bacteria? Para que se vuelva más
Más fuerte. Correcto, sobre todo los antibióticos, ¿no? Muy bien. Ahora, en la naturaleza existen 4 formas de bacterias. Morfología. Hay bacterias que tienen la forma de pelotita llamadas cocos, ¿sí? A ver, ¿por qué les pusieron cocos? Aparte de Parecen ser... cocos. Sí, pues, pero ya podrían ponerles esféricas, globulares, más fácil, pero ¿por qué coco? Simple. ¿De qué está protegido el coco? Es dura. Porque tiene una cubierta dura como pared. Pared celular. Claro, pues Celular. es una pelotita dura, pues, ¿no? Hay diplococos, estreptococos, estafilococos. Las bacterias más abundantes tienen forma de tubito, se llaman los Bacilos. 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 Los que tienen forma de C, coma, o bacilos curvos, los vibrios o vibriones. Y los que tienen forma de espiral, Espirilos. Espirilos. espirilos, correcto, muy bien. Ya, unas láminas más. Por ejemplo, los cocos son bacterias esféricas muy interesantes, muy famosas en la biología. Pueden ir en parejas, se llama diplococos. En cadenas llamadas estreptococos. En varias filas llamadas estafilococos, de 4 tétradas. O en figuras tridimensionales llamadas arcinas. Por ejemplo, dentro de los cocos hay muchas bacterias, en muchas especies. Algunas producen enfermedades y son muy peligrosas. El neumococo, que es una bacteria, produce la Neumonía. Neumonía. neumonía Bacteriana. 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 Es la más conocida, ¿no? Que ha matado. Por ejemplo, una estaba leyendo un reportaje de los 5 microorganismos que han matado más humanos, está el neumococo, porque ha matado millones de humanos a través de la historia por cuadros de bronconeumonía, neumonía. Eso muere mucha gente, ¿no? Ahora, acá también está el gonococo, que produce la gonorrea. Gonorrea. El meningococcus, la meningitis. A ver, ¿qué afecta a la meningitis? Las meninges, envolturas del sistema Nervio. nervioso, pues. Por ejemplo, las meninges son, ya yo lo aprendí así, son como telitas que protegen el cerebro y la médula. Está la pía madre, la dura madre, el aracnoides. Su nombre nace de meningococos porque tienen que llegar ahí, hasta las meninges, y provocan en el humano pues, daño al sistema nervioso, parálisis, dolor de cabeza, infectan el sistema nervioso y es muy peligrosa la meningitis. Puede provocar la muerte porque dañan el sistema nervioso, pues sí, de ahí la meningitis. Muy bien. Ahora, los bacilos son las bacterias más abundantes, ¿correcto? Tienen forma de tubito, ahí están bacilos como el de Koch, el de Hansen. A ver, ¿dónde tiene el humano cocos, bacilos? Cocos en la superficie de la Epidermis. epi y Piel. bacilos. Epidermis. ¿Y Epidermis. dónde tiene muchos bacilos? Buenos. Forman la flora Intestinal. Intestinal. intestinal Flora o intestinal. bacteriana. Ahora están usando, que a veces veo como uno para en la casa, programas a veces que hablan de enfermedades, ¿no? Hablan de la microbiota. Dicen, no, cuiden su microbiota. ¿Qué es la microbiota? La flora Flora intestinal. bacterias que viven en nuestro intestino y son buenas. Nos ayudan a digerir los alimentos, nos previenen de enfermedad, hasta nos regalan vitaminas. Por eso es bueno tener una buena flora bacteriana. No, no siempre son malas las bacterias, ¿no? Claro que muchas de estas producen enfermedades, la tifoidea, la, la lepra, la tuberculosis, ¿no? El tétanos. A ver, ¿qué son bacterias llamadas vibrios? Bacterias bacilos curvos. O sea, acá lo ven el dibujito y acá ven la forma. Son bacilos dobladitos. Se llama vibrios o vibriones. El más famoso de la humanidad se llama el vibrio chole, El cólera. el Chole- del cólera. Cholerae. ¿Qué afecta el cólera? Cólera. Colon. Provoca diarrea. Esta enfermedad que provocó en el mundo epidemias también, en China, en Sudamérica, en muchos países, esta bacteria llega al humano por alimentos contaminados. Y al ingresar al sistema digestivo provoca una diarrea que ni se imaginan. Dolor, la persona, como dicen ustedes, le tuerce el estómago en el baño y para en el baño. Y la diarrea ya sale hasta sin color. Le llamamos diarrea tipo agua de lavar arroz. ¿Cómo es el agua de lavar arroz? Blanca.
Blanco. blanca, espumosa. La persona pierde tanta agua, se deshidrata, pierde minerales, puede convulsionar y morir. El famoso mal del cólera, pues, ¿no? Que ha habido también una epidemia en la humanidad, ¿no? Hasta, siempre cuento esto que yo leí el libro, me gustó. García Márquez Abreu escribió El amor en los tiempos del... ¿Saben quién es Cólera. Gabriel García Márquez, no? El Sí, Cabo. amor en los tiempos de Premio cólera. Nobel, El amor en los tiempos del... Cólera. Cólera. Era la historia de una pareja que vive su romance cuando en esa localidad había muchos enfermos de cólera. El mal del cólera, pues, ¿no? Por eso se llama el amor en los tiempos del cólera, pues, ¿no? Los espirilos son bacterias tipo espiral. Acá hay una fotografía de una espiroqueta llamada el Treponema pallidum. Esta bacteria produce una ETS llamada sífilis. ¿Saben qué significa ETS, no? Enfermedad de transmisión. Enfermedad de transmisión. Transmisión sexual. Ya, bueno, vamos a hablar, ya que no tocamos mucho estos temas. ¿Saben que hay un grupo de enfermedades llamadas ETS o ITS? Se llaman enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Estas enfermedades obviamente se contagian durante un acto sexual riesgoso, sin protección, sin cuidado, ¿no? Y se clasifican según el agente productor. Hay ITS virales, ahí tienen el VIH, tienen la hepatitis B, tienen el papiloma humano, tienen el herpes genital. Eso lo producen virus. También hay enfermedades de transmisión sexual producidas por bacterias, que son células procariotas. Ahí tienen la gonorrea, famosa la sífilis también. Sí, el chancroide también. También la pueden producir protozoarios, que son animales unicelulares. Ahí tienen una que he visto en la tele. La que han visto esa propaganda donde dice, no sé qué pasa, doctor, que me tengo infecciones vaginales, si yo no he tenido relaciones sexuales, ¿no? No, te has contagiado, ¿por qué? Por probar ropa, usa el Humicandet, creo. Se llama ¿no han escuchado? Se llama nada. Bueno, ya. La candidiasis la produce un protozoario que entra al aparato reproductor también por contacto sexual. Hasta la pueden producir parásitos. Por ejemplo, los parásitos también se pueden transmitir ahí tienen la pediculosis genital. ¿Saben qué es? Los piojos que viven pues, en el vello púbico. Jóvenes, ya, para que les gusta la medicina. ¿Qué ha pasado? ¿Saben? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Bastante. Ya. Y Por no ejemplo, pasa nada. Profe. los... ¿Aló? Ya. Hay un insecto que es el piojo que conocen. ¿Sí? Por favor, ¿el piojo va a vivir dónde? En todo lado. En el pelo. En el pelo, ya. El animal se llama el pediculosis capitis. Vive en el cuello, en los pelitos, pone sus huevitos llamados o sea, no se pasen. ¿Qué son los huevitos que ponen? Liendres. Ya, correcto, chías también les llaman. Muy bien, esos huevitos, ¿no? También hay piojitos, pero viven en el vello púbico. Se transmiten generalmente en el acto sexual. Las personas puede que no tienen aseo, ¿no? Y ponen sus huevitos que le llaman ladillas. Y esas personas que se contagian, pues ya saben, después de un acto sexual, si se contagian, les empieza a picar la zona pública y se rascan, ya saben, ¿no? O sea, y de ahí sale, oye, tú tienes ladillas, te estás rascando, ya sabes, la zona pubi, púbica, Púbico. pues, vello púbico, ahí también hay piojitos, ¿ah? Por si acaso. Claro que esas enfermedades parasitarias ocurren en gente que de mala higiene, mucha promiscuidad, obviamente, ¿no? O sea, gente común y corriente es difícil. Bueno, punto. Vamos a ver ya, sigamos. Otros seres vivos procarióticos, ¿quiénes son? Aparte de las bacterias, la cianobacteria, Cianobacterias. Cianobacteria. que también se llaman las algas verde, Verde azules. verde azules, correcto. Estas son algas también del reino Monera, procarióticas, no tienen núcleo definido, tienen nucleoide, solo llevan ribo, Ribosoma. Ribosomas. ribosomas, correcto, muy bien. Tiene membrana, también tienen pared de mureína y tienen una segunda membrana, por lo tanto son Gran No, no.
Segunda. Gran nega, Negativa, negativa. 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 porque tiene membrana, pues. Solamente que estas bacterias, oceanobacterias, bolas verdes azules, pueden hacer la fotosíntesis. Porque tienen clorofila, pues por eso son verdes. Y pigmentos, llevan pigmentos azules. Se llama la ficocianina. Estas son algas muy interesantes en la naturaleza. Algunas son comestibles. Conocen la espirulina, por ejemplo. Es una alga verde azul que la consume la humanidad. Hasta es un protector antioxidante. En Arequipa se consume, por ejemplo, el nostoc comune, que la gente en la sierra le llama el cochuro, o la murmunta ya. ¿Tampoco han escuchado? Nada, escucha ustedes, Sí, no, ya bueno, ya. Ya, esas algas son como unas bolitas que venden, pues antes a veces traen raras, a veces traen a los mercados, ¿no? Es una alga verde azul, porque es un buen alimento, porque las algas tienen muchas vitaminas. vitaminas del complejo B, vitamina Vitaminas. D, minerales, o sea, son buenos alimentos. ¿Saben que en general las algas son buenos Alimentos. alimentos? Alimentos. De repente el futuro de la humanidad está en la alimentación en base a algas, ¿no? Son seres que no hemos explotado mucho, pero considerados grandes alimentos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, ya un repasito. ¿Qué son las cianobacterias? Las algas verde, verde azul, Verde. Azuladas. verde azuladas o cianofisias. Son seres del reino Monero. monera, junto con las Monera. bacterias. Su célula es Procariota. procariota. No hay nucleoide, solo llevan ribosomas, tiene membrana y doble membrana y una pared, por lo tanto son gram Negativas. negativa. Ah, correcto. Como son verdes, tienen clorofila y pueden hacer la Fotosíntesis. fotosíntesis, son algas unicelulares, ¿no? Ejemplos tienen la espirulina y el nostoc comune. Por ejemplo, estas algas son muy importantes también para fijar nitrógeno. Participan con las bacterias en el ciclo del nitrógeno, muy importantes en los ecosistemas. Bueno, ya para concluir el último y más largo tema, la célula superior que se llama la célula Eucariota. correcto. ¿Por qué se llama eucariota o eucariótica? Ya hay un núcleo Verdadero. verdadero. ¿Cómo se separa el núcleo del citoplasma? Ya tienen membrana Nuclear. Nuclear. llamada también Carioteca. carioteca. Tienen dentro del citoplasma membranas. Está el retículo endoplasmático, el aparato De Golgi. Golgi. de Golgi. En el citoplasma ya hay diversidad de organelos. Organelos sin membrana. Ahí están los Ribosomas. y los Centriolos. centriolos. Llevan organelos envueltos de una membrana. Están los Lisosomas. lisosomas y en las plantas unas bolsitas que guardan agua, Vacuolas. vacuolas. Tienen organelos con doble membrana, complejos. Están las Mitocondria. Mitocondrias. y en las plantas los Cloroplastos. Jóvenes, ya vamos a corregir. La célula eucariota en el citoplasma tiene lo siguiente. Hay sistema de endomembranas, que antes decían organelos, ahora se llaman sistema de endomembranas. Ahí está el retículo y el aparato de Golgi. Flotan organelos. Los organelos se clasifican según la envoltura. Hay organelos que no tienen membrana. Ahí están los ribosomas y el centriolo, ¿ya? Hay organelos empaquetados de una membranita, es como una bolsita. Ahí están los lisosomas, las vacuolitas. Hay organelos que tienen doble membrana que los protege. Ahí están los más importantes, que son las Mitocondrias. y en las plantas los cloroplastos. Joder, no se preocupen, todo lo vamos a hacer, ¿ya? Solamente es como una visión general. Y ahora van a participar ustedes. ¿Por qué se llaman eucariotas? Del prefijo eu, que significa Verdadero. carionúcleo, un núcleo verdadero. ¿Cómo saben que el núcleo es perfecto, completo, verdadero, feliz? Porque está separado el citoplasma por la carioteca o membrana Nuclear. nuclear. Correcto, muy bien. Jóvenes, siempre mi aporte de vocabulario, ¿ya? ¿Qué significa el prefijo eu? Verdadero. También puede ser bueno, feliz. Por ejemplo, a ver, y van a responder esta pregunta. ¿Qué es la eugenesia? Repito, eugenesia. Eu bueno, verdadero. Génesis, ¿qué es? Origen.
Origen. Ya les cuento. La medicina trata de hacer más estudios sobre la eugenesia, es decir, que nazcan niños, orígenes, sin enfermedades, niños sanos, perfectos, verdaderos, sin enfermedades. Es tratar de eliminar enfermedades en el origen de los seres, de los humanos. Se llama la eugenesia. Otra, que es la eutanasia. Eu verdadero, bueno, feliz. Thanatos, morir. Muerte La feliz. muerte, Muerte buena. correcto. Muerte sin sufrimiento. Muerte feliz. Jóvenes, y el Perú el año pasado salió, les cuento, bueno, por estar acá en la casa hemos visto, una persona, una mujer en Lima, que tenía una enfermedad que afectaba su sistema nervioso, no podía moverse, no se comunicaba, no podía ni comer, ¿no? Pero estaba consciente, ¿no? Y quería que le apliquen la eutanasia, que le den una muerte más tranquila, porque no esté, que pidió a los médicos y a la parte legal que se aplique la eutanasia, es darle a las personas una muerte sin Verdad. sufrir, Sufrimiento. Sin sufrimiento. feliz, tranquila, pues, ¿no? La eutanasia es muy controvertida. Ahí, por ejemplo, tiene muchas, muchas aristas, muchos puntos de vista. Por ejemplo, la Iglesia Católica se opone. ¿Por qué? Por una frase, si Dios da la vida, Solo el teléfono. correcto. Ahora, la medicina tiene su punto de vista. Si una persona sufre una enfermedad irreversible, un cáncer que ya no tiene cura, que ha invadido muchos órganos, que el dolor es insoportable, hay que inyectarle morfina, que es una de las drogas más potentes, ya no hay solución, está sufriendo mucho, pueden aceptar que se le dé una muerte más digna, ¿no? Pero ahí también está involucrada la sociedad, la familia, ¿no? Que es en algunos países sí hay leyes, tiene que estar también la parte legal, el derecho, ¿no? Si hay leyes que permitan que la medicina aplique la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, acá ahora por el COVID, esto no lo dicen, pero se está aplicando de repente ya seleccionar a quién va a vivir o morir. Ya, a ver, por ejemplo, si ustedes fueran médicos, llegan 4 pacientes con COVID, están que necesitan una cama UCI, oxígeno, pucha, están mal. Dos son entre 30 y 50 años y los otros dos entre 70 y 80 años. ¿A quiénes está en la cama? A los ancianos. Ya, y eso dicen unos médicos, otros dicen, no, pero el anciano ya ha vivido, mejor a los jóvenes que van a resistir mejor el tratamiento, ¿no? Porque el anciano no, porque ya se va a morir, ¿no? Y eso están haciendo en Arequipa, o sea, a veces seleccionando a quienes van a dar las camas, Cama sucia. o se están seleccionando, decidiendo los médicos quién va a vivir y quién va a Morir. morir, o sea, triste el COVID lo que ha generado, ¿no? Inclusive hasta, ya, o peor todavía, que algunos médicos, si es que tiene VAR el paciente, dicen, no, a ver, ya es conocido de tal, por favor, ayúdame, y le dan la cama, de repente otro no conoce a nadie, le dicen, espere que le llegue el turno porque no hay camas, que esto, que lo otro, y ahí en el interín el paciente se complica y se muere, ¿no? O sea, todo eso está ocurriendo por esta pandemia, ¿no? Bueno, como para pensar, ¿no? Lo que está ocurriendo, pero ya, no nos pongamos tristes, ya. Entonces, esta es una célula que tiene núcleo verdadero. Ahora, en el citoplasma ahí encontramos organelos, y definitivamente ribosomas que pesan más 80 es Bedber. ¿Por qué también debe haber ribosomas? Para elaborar Las proteínas. Las ¿Aló? proteínas. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Para elaborar las Proteínas. proteínas. Ahora, estas células pueden desarrollar sobre la membrana envolturas que se llaman cubiertas. En el caso de plantas y algas y hongos, sobre la membrana va a haber pared celular. En el caso de células animales, sobre la membrana no hay pared, hay una cubierta de glucocáliz, que es como una babita que las rodea, ¿ya? Ahora, estas células, como ya hay un núcleo, el núcleo puede dividirse en dos y dar origen a dos células. Se llama la Mitosis. mitosis. Si quieren producir células con la mitad de información, van a hacer la Meiosis. meiosis para producir gametos, por ejemplo, ¿no? Estos seres también pueden desarrollar flagelo, pero el flagelo es mucho más complejo que en los procarióticos.
El flagelo, al cortarlo, internamente lleva microtúbulos, formando un armazón de soporte llamado el axonema. Lleva 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 centrales, formando un armazón. Ya vamos a explicar mejor. Toda célula puede desarrollar flagelo, tanto procariota como eucariota, ¿ya? En el caso de las bacterias, para moverse van a desarrollar flagelo, ¿sí? Simplemente, si cortan el flagelo de una bacteria, es un tubo vacío, hueco internamente. Ahora, si cortan el flagelo de una célula eucariota, de un espermatozoide, de un protozoo, de una alga flagelada, van a cortar y dentro van a haber tubitos más delgaditos. ¿Cómo se dice tubitos microscópicos? Microtúbulos. Microtúbulos. ¿Cuántos? 20. 9 pares alrededor y en el centro 2, formando un armazón llamado el axonema. ¿Sí? O sea, si les preguntara en un examen, ¿cuál es la diferencia entre el flagelo procariota y eucariota? El procariota es un tubo hueco. El flagelo eucariota, ¿qué lleva dentro? Microtúbulos. Microtúbulos. Un armazón de 20 microtúbulos llamado el axonema. Axonema. El axonema. Axonema. Es como un armazón. Es como que corten una manguera, por dentro es hueco. Y si cortan un cable de los que va al televisor o a la luz, dentro no hay alambritos más delgaditos. ¿Sí? Esos serían los microtúbulos. Microtúbulos. Ahora, ¿quiénes somos eucariotas? Todos los demás seres vivos, desde el reino protista donde están los Protozoos. protozoos, las algas, verdes, rojas, amarillas. El reino fungi donde están todos los Hongos. hongos, las Levaduras. 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 Las plantas, pues todas las plantas, con flor, sin flor, todas las plantas. Y el reino Animal. animal. Todos somos eucariotas, ¿no? De célula eucariota. Muy bien. Ahora, la célula presenta los siguientes componentes. El primer componente muy estudiado de la célula es la envoltura de una célula llamada membrana celular, membrana plasmática o plasmalema. En la terminación lema significa envolturita, membrana. A ver, una pregunta, a ver si me responden. ¿Qué es el sarcolema? Muertos, ya otra vez. ¿Qué es vamos a estudiar la membrana celular o membrana plasmática o plasmalema? Es la telita que protege las celulitas, ¿ya? Ahora, la terminación lema es membrana, la membrana que encierra el citoplasma, ¿ya? Plasmalema. Les he cambiado el prefijo. ¿Qué es el sarcolema? Ya yo les he oído. Sarco es músculo. Es la membrana de las células Musculares. musculares. Fue correcto. Ya a veces se les complican cambiando el prefijo. Bueno, ya. La membrana es una telita como una tela muy delgadita que separa el citoplasma de la parte extracelular. Ahora, es muy importante para las células la membrana, es algo vivo. Es la parte de la célula que controla lo que entra y sale de la célula. También es receptora química, es fundamental. Ya es como que la célula fuera una estructura independiente, ¿eh? Como una fábrica. ¿Cómo se separa la fábrica de fuera? Por los límites, pues, su pared, su envoltura. En la envoltura no hay porteros, guachimanes, puertas. Ellos controlan lo que entra y sale a la fábrica, ¿correcto? Igualita es la célula. ¿Quién controla lo que va a entrar y salir a la célula? ¿El citoplasma, el núcleo o la membrana? La envoltura. ¿Quién recibe toda la información? La membrana. O sea, es receptora, clave es la membrana. Ahora, la membrana es igual en todas las células, tanto procariotas como eucariotas. Solo que en las bacterias su membrana no tiene colesterol. No existe esa grasa. O sea, es la misma, por eso le llamamos membrana unitaria, igual para todas las células. Solo que en los seres procarióticos su membrana no hay colesterol. Esa membrana es tan delgadita que su grosor es de 7,5 nanómetros. Sí, imagínense que es difícil, al microscopio simple no se puede ver. Solo se ve con microscopios llamados ultramicroscopios, por medir nanómetros. Antiguamente usaban 75 Angstroms. Ya van a hablar ustedes, ¿ya? ¿Qué es la membrana celular? Una telita muy delgadita que separa el citoplasma de la parte extracelular. Correcto. Es muy importante para las células. Es la parte de la célula que controla lo que entra y sale a la célula. Receptora de muchas cosas. Todas las células tienen estructura de la membrana similar. En el caso de las bacterias, su membrana no tiene
Colesterol. Colesterol. La membrana es sumamente delgadita, mide 7,5 nanómetros o 75 angstroms, una medida submicroscópica. Solo se puede ver con ultramicroscopios que amplíen mucho las imágenes. Por ejemplo, les cuento una experiencia personal. Cuando yo estaba en la universidad, pues he visto células de plantas, agarramos la papa, la cebolla, vegetales, ¿no? Protozoos, hemos visto también células del humano, uf. Y queríamos ver pues la membrana, porque tenemos hasta todo un tema de membrana. Y, profesor, ¿dónde está la membrana? Miramos pues el núcleo, un puntito, a veces algunos organelos, la vacuola, verde, los cloroplastos, ¿no? Profesor, la membrana, que no vemos nada, ¿dónde está todo lo que nos ha enseñado? Jóvenes, no se puede ver porque es una estructura molecular. La membrana mide 7,5 nanómetros. No se puede ver en el microscopio. Tendríamos que usar, que en la UNSA no era difícil, Multimicroscopio. microscopios, que amplíen mucho las imágenes. Pues, y con los microscopios de laboratorio, ¿qué íbamos a ver? Pues difícil, ¿no? Bueno, ya, punto. Esta membranita está compuesta por 3 tipos de moléculas. Abundan muchas proteínas. Casi el 60% de la composición química de la membrana son proteínas. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué hay tanta proteína? O sea, hemos hecho un tema de proteínas por las puras. Cumplen varias ¿Aló? funciones. Exactamente, las proteínas son claves porque determinan muchas funciones, correcto. Ahora, la membrana lleva proteínas que siempre son cadenas de aminoácidos. Y las proteínas de la membrana tienen forma globular. Casi no hay tipo fibras, son globulares. Bueno, y esto es re fácil, ¿ah? El nombre va por la ubicación. Hay unas proteínas que están pegadas a la membrana o en la superficie de la membrana, se llaman proteínas Periférica. o extrínsecas. Físicas. Están pegaditas a la telita, pegadas, periféricas. Otras están en la misma membrana, internas o intrínsecas. Otras van desde el citoplasma, atraviesan la telita y salen hacia afuera. Se llaman las proteínas transmembranas. ¿Por qué es tan importante, muy bien, que haya tanta proteína en la membrana? Van a hacer que entren moléculas, permite el paso de moléculas. Son como antenitas, actúan como receptores. Pregunta, ¿quién hace que el COVID entre a nuestras células? Una proteína de la Membrana. De la se membrana. llamaba la ECA2. Es una proteína que está en la membrana de las células del Pulmón. 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 ¿Quién hace entrar el COVID a nuestras células? La membrana, pues, le abre la puerta para que entre el virus y ya fuimos, ¿no? Muy bien. Ahora, en la membrana también hay otra buena cantidad, casi 35-30% de grasas, que son los lípidos. Lípidos. Sobre todo unos lípidos especiales llamados fosfolípidos, como la fosfatilcolina, le llamamos lecitinas, fosfatiletanolamina cefalinas. Perdón. Los lípidos, como ustedes saben, son grasas, solo que estas grasas son grasas especiales, grasas mezcladas, ya, grasas mezcladas con fosfato. De ahí salió su nombre, fosfolípidos. Ahora, como estas grasas tienen ciertas características diferentes a las grasas comunes, jóvenes, ustedes conocen las grasas comunes y corrientes, aceite, sebos, ¿sí? ¿Cuál es la principal propiedad de una grasa? Jamás se disuelve en el agua. en el agua. Rechazan el agua, eso se llama hidrofóbica. Las grasas no se mezclan con el agua, son insolubles. Odian el agua, se llaman hidrofóbicas. Ahora, estas grasas tienen, aparte de ser grasas, se acopla a una molécula que lleva fosfato. De ahí salió su nombre. Y donde está el fosfato y un aminoalcohol, esta parte de la molécula tiene carga eléctrica, lo que está en rojo. Por lo tanto, al tener carga eléctrica, se le llama polar, tiene afinidad con el agua. Y a esa parte de la grasa le llamamos la parte hidrofílica o hidrófila. ¿Qué significa hidrófila o hidrofílica? ¿Le gusta el Agua. El agua. agua? El agua. Lo demás de la grasa es una grasa común y corriente, como un aceite, y esa es la parte apolar. Por lo tanto, odia el agua. ¿Cómo se dice odio al agua? Hidrofóbica. Hidrofóbica. Por lo tanto, estas moléculas tienen 2 partes, una parte que puede tocar el agua, otra no. Como es una molécula de doble afinidad, le llamamos moléculas anfipáticas.
Jóvenes, vamos a jugar con el vocabulario, que es sumamente importante. ¿Qué significa el prefijo anfi? ¿Doble o doble vida? Doble o ambos, correcto. Pático afinidad. Todos son moléculas que al estudiarlas tienen doble afinidad química. Una parte tiene afinidad con el agua y la otra lo rechaza el agua. O sea, tienen doble afinidad. La terminación anfipática tiene ambas afinidades o doble afinidad. Jóvenes, hasta ustedes usan la palabra, la terminación pático. Ya, por ejemplo, si un pata te cae mal, ¿qué le dices? Oye, este pata me cae anti. ¿Qué significa? Antipático. Tradúzcame la palabra. Anti contra. Pático afinidad. No, está contra mi afinidad, pues. Otra, de repente una señorita dice, pucha, ese es lo máximo. Es alegre, conversa conmigo, tiene mucha afinidad conmigo, es muy simpática. Sim junto. Pático afinidad. ¿Qué significa simpatía? Que hay afinidad. Que hay afinidad juntos, mucha afinidad. Otra, por ejemplo, ven una persona que no habla con nadie, se aísla, no se comunica. Dicen, este tipo es un apático. ¿Qué significa? Prefijo a. Una afinidad con Contra. nadie. Contra. Sin Sí, afinidad sin con nadie, pues afinidad. no se junta Sin con nadie. Correcto, no quiere hablar. Usted es un apático, ya habla, pues, no, medio apático eres, ¿no? Ya no hablas, no te comunicas, no tienes afinidad con nadie. Ahora, hasta los que estudian, pues, derecho, los que estudian los médicos, los psicólogos, no dicen, debe tener empatía con las personas. ¿Qué significa? Afini, Afinidad. afinidad. afinidad, Afinidad. ponerse en su lugar, tratar de que el paciente le cuente sus cosas. Pues no, un médico no va a ser apático, ¿no? Ya, pues se siente y habla nomás. ¿Acaso es así? El psicólogo sobre todo, ¿no? Bueno, ya me hacen hablar de esas cosas, pero bueno, ¿por qué los fosfolípidos son anfipáticos? Porque tienen parte polar, que le encanta el agua, llamada hidrofílica, y parte apolar, que odia el agua, llamada Hidrofóbica. hidrofóbica. Ya, eso es anfipático. No se olviden porque vamos a usarlo ahorita. En la membrana también hay glucolípidos parecidos y esteroles. Son esteroides con OH. Ahí está el colesterol, que es grasa. Pero el colesterol solo está en membranas animales. En vegetales no hay colesterol, sino otro esterol llamado el ergosterol. Ergosterol. Ahora, ¿quiénes no tienen esteroles? La membrana de las Bacteria. Bacterias. bacterias. Bacteria. Ahora, la membrana lleva en menor cantidad, la tercera molécula son glúcidos o carbohidratos. Son cadenitas de azúcares, miren, ¿se acuerdan? Glucosa, galactosa, ¿no? Son azúcares que están en la superficie de la membrana formando cadenitas chiquitas llamados oligosa, Sacáridos. Sacáridos. correcto. Y van pegadas a las Árido. grasas formando glucolípidos o también se pegan a las proteínas llamadas proteínas. Ya, si me han aprendido. ¿Cuáles son las tres moléculas que hay en toda membrana de todas las células? Muchas proteínas, que son globulares, hay intrínsecas, periféricas y transmembrana. En la membrana lleva muchas grasas, sobre todo los Fosfolípidos. Lípidos. correcto. También llevan esteroides como el colesterol. Y en plantas el ergosterol. Y lo que hay menos en la superficie de la membrana, ¿qué hay? Pequeñas cantidades de glúcidos o Hidratos. Carbohidratos. que van Carbohidratos. pegados a las grasas y pegadas a las proteínas. Lipoproteínas. Ahora, hubo muchos modelos de membrana y saltó a la luz estos científicos que dieron el modelo molecular de la membrana, que fueron Singer y Nicholson. Su modelo se llama el mosaico fluido. Ya, Juan, yo quiero que participen porque si no, no tienen razón. La membrana es como una telita que separa el citoplasma de la parte extracelular, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Es como una telita que separa la célula de lo de afuera. Pregunta, ¿de qué estamos hechos los seres vivos en más de un 60%? Proteínas. De agua. No, agua. Agua. O sea, la celulita, ya, correcto. La celulita es como un globito que lleva el citoplasma, ¿correcto? El citoplasma es mucha agua. Fuera de las células hay líquidos, se llaman líquidos extracelulares. Entonces, la membrana siempre va a tocar dos medios líquidos, el citoplasma y el exterior, ¿ya? Y ahora acá tienen que poner en prueba lo que he dicho. Si estos científicos dicen que la membrana lleva fosfolípidos, el fosfolípido, esta cabecita donde ve el fosfato, le encanta tocar el agua, es hidrofílica. La colita no, es hidrofóbica, ¿sí? Porque es la grasa. Si pondría una capa, acá no podría tocar el agua porque odian el agua.
Por lo tanto, ¿cómo se dijeron esto? Ah, tiene que ser entonces así. Tiene que ser 2 capas de fosfolípidos para que esta zona jamás sea tocada por el agua y las partes polares sí puedan tocar el agua. Entonces dijeron, ah, ya, la membrana está hecha de una bicapa de fosfolípidos. ¿Por qué no puede ser una sola capa? Hablen. Acá Porque está la uno respuesta. odia el agua. Estas colitas odian El agua. Agua. y si va a entrar en contacto con el citoplasma, no podrían porque el citoplasma tiene mucha agua, ¿no? Entonces, dicen que la membrana es una bicapa de fosfolípidos intercalado por las proteínas. Las proteínas que se pegan a la membrana, que sean proteínas Periférico. Periférico. las que están en la misma membrana Integrales. Intermembrana. integrales, internas ya, y las que la atraviesan desde el citoplasma y salen hasta afuera, las proteínas transmem. Las membranas. Transmembrana. Y en la superficie de la membrana encontramos cadenas de azúcares, que son glúcidos, oligosacáridos, pegados a las proteínas y otros pegados a los lípidos. Ahora, estos científicos también dicen que la membrana se comporta como los fosfolípidos, también es anfipática. Las partes externas, ¿cómo son? Les encanta el agua, Hidrofílicas. hidrofílicas, y el centro donde van la grasa y parte polar de las proteínas es Hidrofóbica. Hidrofóbica. por lo tanto la membrana también es anfipática. Otra característica, la membrana también es asimétrica. Si ven arriba, en lo que da al exterior hay azúcares, lo que da al citoplasma no. Por lo tanto, las monocapas no son igualitas. Y ahora, bueno, vamos a ver su vocabulario, ¿eh? Pues no se me queden. ¿Por qué le pusieron mosaico? Dígame, ¿qué es un mosaico? Aló, ¿qué significa la palabra mosaico? Unido por varias cosas. Muy bien, mosaico es unidades pegadas que no dejen espacio. Por ejemplo, si dicen, oye, hay que ponerle al piso mosaico, ¿qué le ponen? Bloquecitos que van pegaditos sin dejar hueco, no van a dejar espacios, ¿no? Entonces, ¿por qué le pusieron mosaico? Las moléculas van Pegadas. pegadas, no dejan huecos. Y fluido, porque como la membrana lleva grasas, fosfolípidos, se comportan como un aceite que es un líquido fluido, las moléculas se pueden desplazar. Ya, ustedes solitos. ¿Quiénes fueron Singer y Nicholson? Dieron al mundo el modelo del mosaico Fluido. Fluido. de la membrana. ¿Qué dice este modelo? Que la membrana es una bicapa de fosfo Fosfolípido. Fosfolípidos. intercalado por las Proteínas. Proteínas. periféricas, integrales y transmembrana. En la superficie que da al exterior, ¿qué hay en la membrana? Pequeñas cantidades de Glúcidos. glúcidos, pegadas a las proteínas y pegadas a las grasas. ¿Por qué la membrana también se comporta como anfipática? Las partes externas son Hidrofílicas. pueden tocar agüita, y el centro es Hidrofóbico. ¿Por qué la membrana es asimétrica? Porque la capa de arriba es diferente a la de... A la de abajo. Debajo. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay para afuera? Los Glúcidos. 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 Chévere. ¿Por qué se llama fluida? ¿Las moléculas quietas o se mueven? Se mueve. Se mueven, correcto. Ya, a ver, van a ver esta laminita, ¿ya? Y ustedes la van a describir. Este modelo de la membrana es una telita que separa el citoplasma de la parte extracelular. Según Singer y Nicholson, está hecho de una bicapa de fosfolípidos, intercalado por las azules, que son las Proteínas. 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 Cuando la proteína está en la misma membrana, Integral. 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 Cuando se pega a la membrana, se pega. Periférica. Periférica. Cuando la atraviesa desde el citoplasma y sale hasta el exterior, Intras. Hélice alfa. transmembrana. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Antenitas receptoras. Y van a formar poros o Canales. canales para que entren, correcto, para que entren los alimentos, ya. En la superficie de la membrana, ¿qué hay? Pequeñas cantidades de Hidratos. Hidratos. azúcares, oligosacáridos, pegados a las proteínas y pegados a los Lípidos. lípidos. ¿Por qué la membrana es anfipática?
Las partes externas son Hidrofílico. Hidrofílicas. y el centro es Hidrofóbico. Ahora, en la membrana de los animales hay una grasa que es el Colesterol. Esto no hay ni en las plantas ni en las bacterias. Ya, si me responden esto les creo. ¿Por qué el colesterol está en esta región? ¿Qué es el colesterol? Hidrofóbico. Grasa, correcto. Grasa. Grasa, correcto. Es una grasa común, no es los fosfolípidos sí tienen parte polar. Muy bien, jóvenes, los felicito. Perfecto. Jóvenes, me hubiera gustado hablar, pero yo no tengo tiempo. Saben que ustedes hacen en la parte verbal las filias y las fobias, ¿no? ¿Sí? Ya, yo les cuento una, jóvenes, no todas las filias ni las fobias son malas. Por ejemplo, ya, un detallito. Una filia puede ser buena o puede ser patológica. Patológica es enfermiza, dañina, perniciosa. Por ejemplo, ahí tienen la, la, la pedofilia, la zoofilia, ¿no? Conocen esas cosas, son horribles, ¿no? Que estas son enfermos. Pero hay filias que son buenas. Por ejemplo, hay una filia muy bonita en la humanidad, que no es una enfermedad, al contrario, es una cosa muy, muy rescatable, la acuariofilia. ¿Esa es una filia mala o buena? Buena, gente que le gusta tener sus acuarios, criar sus pececitos, los alimenta, intercambia peces. Esa es una filia que se llama la acuariofilia. Por yo estoy acuariofilia, antes tenía peces, ahora no tengo tiempo. Bueno, ya. Hasta hay gente que tiene antofilia. ¿Saben qué es la antofilia? ¿Aló? La antofilia es afinidad o amor a las flores, gente que tiene sus jardines, cultiva las plantitas, las abona, eso está bien. Cuando una filia o fobia se vuelve ya patológica, cuando agrede la personalidad del individuo o de los demás y altera ya lo normal, ¿no? Ahí tiene la pedofilia, tiene la zoofilia, ¿no? La gerontofilia, hay cantidad de filias, ¿no? Que ya rayan dentro del honor normal, ¿no? Esos son filias Patológicas. patológicas, y ya eso debe ser tratado por un médico, un psiquiatra, ¿no? Bueno, ya punto. Para terminar, la membrana es muy importante por sus funciones. Así te vamos a ampliar, ¿ya? Mantiene la composición del citoplasma, o sea, al encerrar el citoplasma impide que el citoplasma se mezcle con el exterior. O sea, la célula tiene su composición estable. O sea, no me junto con la chusma, no me junto con lo de afuera, ¿no? Por eso hay seres unicelulares. Pueden vivir dentro del agua y no se mezclan con lo de afuera. Mantiene la composición del citoplasma. La membrana también crea compartimientos, tanto separar la célula de afuera como compartimientos dentro de la célula. Por ejemplo, crea el retículo endoplasmático. La membrana encierra el ADN formando la membrana nuclear. Es como su casa. ¿Quién separa su casa de afuera? La pared, la fachada, ya. La pared, fachada. También hay paredes internas que separan su casa en Compartición. las habitaciones, la sala, igualito la célula, también hay membranas dentro, creando compartimentos como el retículo. Ahora, la membrana tiene antenitas que son proteínas, actúan como receptor Receptores. químico. ¿Qué recibe la membrana? Hormonas, por ejemplo. Las neuronas reciben los neurotransmisores. Cuando una neurona le va a avisar a otra, oye, estimúlate acaso, la otra se va a excitar al mirarla, le envía moléculas, se llaman los neurotransmisores. La dopamina, eso habrán hecho en el sistema nervioso, la acetilcolina. Esa membrana, ese químico, ¿quién lo recibe? La envoltura de la neurona, que es la membrana. Pues hasta tristemente, ¿quién hace entrar el COVID a las células? Una proteína de la membrana. Qué piña que somos, tenemos la proteína, le abrimos la puerta, bueno, ya, punto. Y por la membrana tienen que entrar y salir las sustancias. O sea, la membranita dice, entras tú alimentos, tú no pases. O sea, permite el paso de sustancias, lo que son transportes por la membrana. Ya, si me responden esto me voy feliz. Sinónimo de transportes a través de la membrana significa que la membrana deja pasar moléculas. Empieza con P. Permeabilidad. Permeabilidad, correcto. La membrana tiene una permeabilidad selectiva. ¿Saben que permeable es dejar pasar? Impermeable, no dejar
No es No dejar pasar. No dejar O sea, pasar. la membrana es una telita que controla lo que entra. O sea, dejar pasar es permeabilidad. Si es agüita, le dice pasa, se vuelve permeable el agua. Si es un tóxico, le dice no pasas, impide el paso. O sea, es de una permeabilidad select Selectiva. Selectiva. o semipermeable. Muy bien. Pues me ganó el tiempo ya, no sé, por hablar tanta cosa. Bueno, así te vamos a hacer las funciones de la membrana, el citoplasma, todo lo que podamos más, ¿ya? Cuídense mucho, jóvenes. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Hola, profesor, gracias. Chao. Hasta luego, profesor.